días a todas y a todos, ¿no? Quienes nos acompañan hoy. Agradecemos mucho su presencia y, bueno, a nombre de la comunidad climática mexicana, reciba la más cordial bienvenida a este seminario titulado La transparencia climática como base para la acción subnacional. Mi nombre es Gabriela Alarcón, soy coordinadora de este proyecto de la comunidad climática mexicana dentro de la Iniciativa Climática de México. Y esta mañana pues tengo el honor y el gusto de moderar este seminario. Bueno, hoy tenemos el gusto de contar con la colaboración para el desarrollo de este seminario de la institución aliada de esta comunidad, que es Climate Transparency, y también de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo, a quienes les damos una muy cordial bienvenida y agradecemos su disposición para colaborar con nosotras. Les recordamos que este es el seminario número 14 de una serie orientada, que está orientada a la acción climática subnacional y que es organizada por la comunidad climática. Estos seminarios se llevan a cabo los miércoles de cada 2 semanas en esta misma hora. Así que, pues, están cordialmente invitadas, invitados siempre para poder participar. En caso de estar interesados en los seminarios anteriores, les invitamos a revisar las grabaciones que están disponibles en nuestra página de la Comunidad Climática Mexicana y ahí en el chat van a poder encontrar el link para la página web. Bueno, siguiente, por favor. Y, ok, la comunidad, pues bueno, recordarles, ¿no? Un poco de antecedentes sobre nosotros, es que somos un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la ANAE, o Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, también de la Iniciativa Climática de México y del Instituto de Recursos Mundiales de México, WRI por sus siglas en inglés, ¿no? El objetivo de esta comunidad es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales para que estén en línea con la trayectoria del 1.5 de calentamiento global a través de la consolidación de una comunidad como la que hoy nos acompaña aquí y que promueva espacios de colaboración, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con el fin de promover el desarrollo sustentable, resiliente y bajo en carbono. Bueno, además de estas 3 instituciones que detonamos esta iniciativa, nuestra comunidad crece todos los días y se va fortaleciendo por las personas que siguen estas actividades como las de hoy que estamos desarrollando, pero también por las y los funcionarios que activamente participan con nosotros y por todas las organizaciones que son nuestras aliadas y que nos unimos porque perseguimos el mismo fin común, que es fortalecer las acciones de los gobiernos locales, ¿no? Así que, bueno, en la comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios de acción a partir de escuchar y conocer las necesidades y preocupaciones de los gobiernos locales. Ahí los pueden ver en su pantalla. Y el seminario de hoy está orientado a fortalecer el eje de planeación climática para la definición de objetivos ambiciosos y de largo plazo, puesto que la transparencia climática es un elemento clave que sirve para guiar y poder dar certeza de los avances de esas acciones locales. Así que esperamos y tenemos la confianza de que será una conversación muy enriquecedora para todas y todos. Bueno, también contamos con un boletín mensual y les invitamos a suscribirse a él para que puedan recibir información que recabamos, ¿no? Sobre noticias y eventos relevantes en materia, o sea, bueno, que tienen que ver con la agenda climática nacional y global. Y ahí en este código QR pueden ustedes escanearlo o en el chat también van a encontrar el enlace para poder registrarse, ¿no? Y pues en el sitio web de la comunidad mexicana podrán encontrar más información sobre nuestra oferta, o sea, todas las actividades que hacemos, el repositorio de videos y boletines anteriores. Así que bueno, en esta sesión nos acompañan y es un honor de verdad presentar a los participantes que compartirán con ustedes su experiencia. Ellos son Josué Elizalde García, director de sustentabilidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo.
Mariana Gutiérrez, quien es coordinadora del proyecto en Climate Transparency y hoy nos acompaña desde Berlín. Así que pues gracias especiales también por esta participación. Y por supuesto, mi muy querido colega Saúl Pereira, coordinador senior de acción climática en WRI. Bueno, antes de comenzar, me gustaría explicarles brevemente la agenda de la sesión, en donde comenzaremos con una introducción a la transparencia climática como instrumento clave para la acción climática por parte de Mariana Gutiérrez, como saben, de Climate Transparency. Después, Saúl nos dará su presentación y nos compartirá una revisión de la transparencia climática a nivel local. Y finalmente escucharemos la presentación de Josué Elizalde, quien nos contará la experiencia del Estado de Hidalgo en la realización de un sistema de seguimiento a acciones de cambio climático. Y finalmente, en un segundo bloque, ya tendremos un espacio suficiente, ¿no? Bastante amplio para poder escuchar sus preguntas y que nuestros panelistas puedan responderlas. Así que, bueno, conforme avancen las presentaciones, van a poder ir escribiendo sus preguntas o comentarios usando la función del icono inferior derecho de su pantalla, que está marcado como Q y A, o preguntas y respuestas en inglés, ¿no? Al final de las presentaciones vamos a retomar dichas preguntas para que las puedan responder, como ya había mencionado. Así que bueno, ya, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Mariana para que nos comparta su visión sobre este tema. Adelante, Mariana, y pues tienes 15 minutos, por favor, para tu participación. Te escuchamos. Gracias, Gaby. Muy buenos días a todas y todos. Mil gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto acompañarlos. Formo parte de Iniciativa Climática de México y también de Climate Transparency. Ahorita me encuentro en Berlín. Tengo el gusto de estar trabajando por acá una temporada, ya que las oficinas de Climate Transparency se encuentran aquí en medio del frío. Entonces, bueno, si le pueden dar clic a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, antes de platicar de por qué la transparencia es clave para la acción climática, primero compartir un poco de contexto de cómo surge este tema como parte de la discusión internacional. Y esto es importante porque México, como parte de la Convención Marco y también al ratificar el Acuerdo de París, pues asume esta responsabilidad compartida de incluir en su propio marco institucional aquellos mecanismos que permitan dar respuesta a los requerimientos internacionales. Entonces, no es la intención ponerme muy teórica aquí, pero sí es importante empezar a platicar un poquito de dónde surge la discusión alrededor de la transparencia climática. Entonces, por ejemplo, en la Convención Marco, con el fin de conocer qué están haciendo los países en materia de cambio climático, ha estado trabajando para fortalecer y mejorar los lineamientos para el reporte de las acciones, ¿no? Entonces, además, con el sistema de monitoreo, reporte y verificación, se permitieron establecer las bases para garantizar la comparabilidad, la precisión y establecer confianza entre los países. Entonces, con el Acuerdo de París, pues añaden una serie de mecanismos conocidos como el marco de transparencia reforzado, que te permite monitorear la implementación de los compromisos de cada país y de cierta forma establecer un piso común en cuanto al contenido y la calidad de los reportes que presenten tanto países desarrollados y en desarrollo. Y además, las mismas contribuciones nacionalmente determinadas, que es la forma en la que los países comunican sus compromisos y cómo van a cumplirlos, si bien no es un instrumento, un mecanismo de transparencia como tal, sí abona, por supuesto, a la discusión de la transparencia, porque justamente permite detallar esta información sobre qué se busca lograr, cuál es la meta y qué se va a hacer para cumplirla. Y bueno, por último, también otro proceso importante para tener en nuestras cabezas cada vez que hablamos de transparencia climática
es que con la COP26 que sucedió hace unos meses, bueno, en noviembre del año pasado, también el componente de transparencia destaca como la base para la implementación del acuerdo, ¿no? Entonces, y de hecho con la COP26 se dio el banderazo de salida para iniciar con el balance global o conocido como Global Stocktake, en donde se va a recopilar, se va a analizar y comunicar los esfuerzos globales para cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, en general, estos grandes sucesos globales enmarcan un poquito la discusión alrededor de la transparencia climática a nivel internacional. Y antes de platicar sobre el importante rol de los gobiernos subnacionales y la sociedad civil en la discusión sobre la transparencia climática, primero atender por qué nos debería de interesar la transparencia climática o por qué lo llamamos como la base de la acción climática. Entonces, la realidad es que si no tenemos transparencia, es como si tuviéramos una venda en los ojos e intentáramos caminar, pero sin la certeza de hacia dónde nos dirigimos ni cómo lo hacemos. Entonces, ¿por qué? Porque justo la transparencia climática nos permite contar con diagnósticos robustos, ¿no? Por ejemplo, nos ayuda a contabilizar las emisiones de GI de los sectores más contaminantes. Además, nos permite, veo que se distorsionó un poquito la presentación, pero bueno, además nos permite identificar cuáles deberían de ser las mejoras institucionales y de política pública que necesitamos para incrementar la ambición climática, ¿no? Esto porque pues ya desde hace varios años la comunidad científica nos advierte que estamos muy lejos de la trayectoria requerida para cumplir con los objetivos de largo plazo señalados en el Acuerdo de París. Y bueno, al usar como base la información técnica disponible, la transparencia climática nos ayuda a conocer cómo reducir la brecha de cumplimiento y aumentar la ambición climática. Entonces, además, en materia de implementación, nos ayuda a contar con procesos que nos den una respuesta clara, oportuna y acompañada de información verificable. Perdón, algo pasó con mi presentación. Un segundo, disculpa. Gracias, André. No te preocupes. Si quieren, puedo proyectarla en lo que se soluciona, no sé, a lo mejor con tu computadora, André. Ok. Perfecto, ya se ve todo. Sí, no, bueno, no se ve, pero no pasa nada. Creo que sí. Bueno, no pasa nada, les voy explicando. Entonces, ya en cuanto al monitoreo y la evaluación, pues al contar con análisis de desempeño independientes sobre las acciones que se emprenden desde la escala más local al nivel federal, apoyado con análisis técnicos rigurosos, permite tener una perspectiva mucho más completa sobre la realidad y a la vez, pues esta última etapa del monitoreo vuelve a alimentar la elaboración de los diagnósticos y bueno, a detonar todo un círculo virtuoso. Y en cada etapa de este proceso, por eso es que pongo al centro la importancia de los datos abiertos, y la participación ciudadana, porque justamente son elementos que van alimentando cada una de estas distintas etapas. Entonces, además de los instrumentos de la Convención Marco y del Acuerdo de París en materia de transparencia, hay otros esfuerzos importantes alrededor de la transparencia climática que se iniciaron desde hace varios años desde sociedad civil. Si le dan clic en la que sigue, por favor. Entonces,
bueno, tengo el gusto de formar parte tanto de ICM como de Climate Transparency. Entonces, ahorita no hablaré mucho de ICM porque me parece que ya están bastante familiarizados con el trabajo de ICM, pero sí les voy a contar un poquito más sobre la iniciativa de la transparencia climática o Climate Transparency. Entonces, Climate Transparency es una asociación internacional que integra centros de investigación y ONGs de la mayoría de los países del G20. Y cada año, todas las organizaciones que formamos parte de Climate Transparency, incluyendo ICM, elaboramos juntas el reporte sobre la transparencia climática con la intención de justamente informar la toma de decisiones. Entonces, este reporte brinda un panorama conciso, comparable y verificable sobre qué está sucediendo en la agenda de cambio climático en el G20, incluido México, por supuesto. Entonces, este reporte está integrado por alrededor de 120 indicadores que van a explicar el desempeño de los países del G20 y sus esfuerzos hacia la descarbonización. Y además tenemos diagnósticos por país en donde se hace un acercamiento a la situación de cada país y con mucho gusto en cuanto termine mi intervención les comparto los reportes que se pueden descargar en línea, tanto en inglés como en español. Y bueno, nada más para darles una probadita del reporte, si me ayudan a dar la siguiente, a cambiar la diapositiva, por favor. Gracias. Nada más para darles una probadita del reporte, dentro de los hallazgos principales, destaca que las contribuciones nacionalmente determinadas del G20, o sea, los esfuerzos conjuntos del G20, no están alineados a un escenario de 1.5 grados. Y bueno, ¿y por qué es importante evaluar las NS? Porque justamente las NS ya se convirtieron en los grandes medidores de la acción climática, porque como comenté hace unos momentos, es la forma en que los países comunican sus compromisos y detallan los planes de cómo se van a implementar o cómo se van a cumplir estos compromisos. Entonces, en esta gráfica se explica, en el caso de México, en qué rango de emisiones se ubica si logra cumplir con su NDC, ¿no? Entonces, por ejemplo, en color mostaza se identifica la proyección de sus políticas climáticas actuales, mientras que en el color verde se señala en dónde debería de ubicarse la ambición de la NDC y las políticas para realmente ser compatibles con un escenario de 1.5 grados. Y justamente la barra negra que están viendo ahí en sus pantallas indica la gran brecha que existe entre la NDC presentada por México en el 2020 respecto al escenario de 1.5 grados. Entonces, este es un mensaje muy importante porque con esta gráfica podemos ver que la suma de esfuerzos de todo el G20 deja una brecha de emisiones muy grande, ¿no? Es de 23 gigatoneladas de CO2 para un escenario de 1.5. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, si Estados Unidos cada año emite alrededor de 7 gigatoneladas, significa que todos los países del G20 tenemos que reducir más de 3 veces las emisiones de un país como Estados Unidos para estar en una trayectoria de emisiones adecuada. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí en esta gráfica podemos ver cuál es la capacidad de un país para hacer frente a la adaptación, ¿no? Entonces, aquí se analizan una serie de variables que incluyen elementos socioeconómicos y de gobernanza que te permiten ver si un país tiene las condiciones adecuadas para adaptarse de manera oportuna a los impactos del cambio climático. Entonces, por ejemplo, en la esquina superior izquierda se ven aquellos países que cuentan con más capacidades para actuar y que son relativamente menos vulnerables a los impactos de cambio climático. Mientras que, por ejemplo, si vemos en la esquina inferior derecha, países como Argentina, Brasil y México se ubican justo con un nivel medio alto de vulnerabilidad y bueno, y se ve que comparten ciertas similitudes en cuanto a
la necesidad de fortalecer sus capacidades para responder a los impactos del cambio climático. Entonces, esto es importante para México, en donde estados como Hidalgo, Tabasco, Chiapas, Campeche, Ciudad de México, un gran número de familias y hogares han sido fuertemente afectados debido a las inundaciones de hace unos meses y el frente frío que se está sintiendo en estos días. Y bueno, en conjunto, todos los países del G20 deben de fortalecer sus planes y estrategias de adaptación, porque los impactos del cambio climático pues también obstaculizan los esfuerzos para combatir las desigualdades existentes. Y no solo eso, sino que también las va a exacerbar aún más. La que sigue, por favor. Entonces, en el reporte profundizamos en otros sectores como generación de electricidad, transporte, uso de suelo, agricultura, construcción. Por temas de tiempo no voy a profundizar en cada uno de estos sectores, pero en esta gráfica es un ejemplo del tipo de información que pueden encontrar sobre México en el reporte y cómo está avanzando en comparación con sus pares del G20. La que sigue, por favor. Entonces, para ir cerrando mi intervención, algunos elementos a destacar, pues, pues gracias a la transparencia, justamente podemos podemos comparar avances entre países y también a la escala más local. Además, podemos identificar cuáles son los sectores prioritarios para disminuir emisiones y evitar los impactos sociales. Y bueno, contar con información y análisis verificables. Si le das otro clic, por favor. Y bueno, y de todos estos de estos elementos importantes sobre la transparencia climática, pues, ¿cuál es el rol de los gobiernos subnacionales? O sea, por supuesto, desde una perspectiva de cambio climático, pues el espacio urbano es altamente consumidor de recursos y productor de desechos, ¿no? Pero también es el ámbito social de las comunidades, de las organizaciones vecinales. Entonces, justamente el entorno urbano o las ciudades es el lugar donde se concentra la producción, el consumo, pero también la innovación y el capital humano, ¿no? Y esto es algo clave que las posiciona como actores fundamentales para hacer frente a la crisis climática global actual. Entonces, en materia de transparencia climática, en las ciudades, justamente recae la implementación de los proyectos de cambio climático, así como garantizar, por ejemplo, espacios para la deliberación y el intercambio, que se vuelve un aspecto fundamental para la transparencia. Además, en el espacio urbano es donde se recaba y se genera la información. Entonces, son actores que se vuelven trascendentales para garantizar también la coordinación y la congruencia desde la escala más local hasta la federal y en línea con justamente los estándares internacionales, ¿no? Porque justamente sientan la base o de la interlocución entre el orden federal y los ciudadanos. Entonces, con esto cierro ahora sí, si le das clic a la siguiente diapositiva. Muchísimas gracias por la invitación y dejo mis datos de contacto, tanto de ICM como de Climate Transparency. Hay 7 horas de diferencia, pero yo con mucho gusto estoy al pendiente por si tienen alguna duda o comentario. Muchísimas gracias. Ay, querida Mariana, muchísimas gracias por tu presentación. Fue muy clara, muy concisa y pues bueno, creo que nos va a ayudar a entender mejor estos avances en los marcos y en los esfuerzos de monitoreo y seguimiento que hay, tanto desde organismos internacionales como de la sociedad civil. Y pues como tú lo decías, ¿no? Para establecer este piso común que permita contar con información confiable, comparable y verificable, no solo entre países, sino también entre entidades o regiones, ¿no? Y pues sí, con miras a reducir estas brechas entre lo prometido y lo que realmente está sucediendo.
Así que, pues bueno, bien interesante. Muchas gracias. Y pues bueno, ahora continuamos con Saúl. Por favor, te cedemos el micrófono y adelante. Muchas gracias. Tienes 15 minutos, por favor, para tu participación. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Mariana, por estas presentaciones. Yo voy a retomar seguramente algunos de los elementos que ahorita amablemente Mariana nos compartía y trataré de enfatizar, aterrizarlos hacia una acción mucho más local. Entonces, bueno, nada, ya me presentaron, Saúl Pereira, WRI México, y muy gustoso de estar por acá con ustedes. Hemos hablado mucho de transparencia y en el ámbito gubernamental, cuando hablamos de transparencia, generalmente tomamos en cuenta pues que hay una rendición de cuentas, que es un derecho de la población, que es un derecho de la ciudadanía, justamente a saber cómo y cuándo se hacen las cosas. Cuando hablamos de transparencia climática, por ejemplo, es una cosa similar en términos de pues, saber qué estamos haciendo para abatir el cambio climático. Entonces, sin querer aterrizar un concepto tan, digamos, concreto, tan cerrado, sí quisiera compartirles con ustedes un poco cómo entendemos la transparencia climática desde la acción climática, tanto subnacional, ya sea estatal, municipal, regional, o incluso federal, ¿no? Y en ese sentido, es básicamente una acción para poder informar y conocer las actividades relacionadas con la acción climática, así como el progreso de las acciones o políticas que tienen un objetivo en particular, ¿no? Ahorita ahondo un poco más al respecto, pero siempre cuando estamos trabajando, todo el mundo tenemos un objetivo muy, muy específico y la intención justamente de la transparencia climática, cuando hablamos de políticas o acciones de cambio climático, lo que vemos es que tenemos un objetivo y la parte de la transparencia es saber cómo vamos avanzando hacia allá, ¿no? Y, por ejemplo, ahora transparencia climática retomó, como lo mencionaba ya Mariana, como mucha importancia. Seguramente ustedes escucharon en algún momento hablar del monitoreo, reporte y verificación, o el MRV, tan famoso, por ejemplo, en el contexto del protocolo de Kioto o del mecanismo de desarrollo limpio, pero posterior al Acuerdo de París, transparencia climática se vuelve un poco más amplio, pensando en que no solamente tenemos que considerar temas de MRV para emisiones, por ejemplo, sino que también cuando hablamos de adaptación estamos considerando un monitoreo y evaluación, pero también cuando hablamos, por ejemplo, del flujo de recursos, es un tema importante la transparencia y hay que tener, digamos, indicadores específicos, pero en un momento ahondo en eso. Un poco en ese sentido, es transparencia para términos climáticos, lo podemos dividir como en 3 grandes bloques, ¿no? El primero es vinculado con la mitigación, tener transparencia, tener información sobre las acciones que sustentan o que proyectan acciones de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, es muy importante. Entonces, cuando pensamos en mitigación y en transparencia de la mitigación, generalmente podemos estar pensando en temas de emisiones de gases de efecto invernadero, los impactos que tienen justamente estas emisiones en las políticas o las políticas y las emisiones, las proyecciones y los escenarios que se requieren para, por ejemplo, alcanzar una meta en particular y, por supuesto, la base en muchos casos, me atrevería a decir en todos los casos de la mitigación, es los inventarios de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, pensando en transparencia, tenemos que ir pensando como en estos elementos en particular. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de adaptación, no necesariamente es tan claro los elementos que hay que ir considerando en términos de transparencia. Entonces, digamos, a diferencia de la mitigación, que es todo muy, muy cuantitativo, en la adaptación se complejiza un poquito más, porque tenemos que estar pensando en temas, por ejemplo, de la evaluación de la vulnerabilidad de una población, de una ciudad, de un ecosistema, o de un sector productivo, por ejemplo. Pero también tenemos que estar pensando en la evaluación del riesgo de justamente de la población en este caso, ¿no? Entonces hay que identificar a qué son vulnerables, cuál es el riesgo al que están expuestos, y eso pues no es tan fácil, entre comillas, cuantificar como por ejemplo sucede en las emisiones. Sin embargo, es importante poder tener claridad de las acciones que se van realizando en este tema. Y por supuesto, en los planes de adaptación. Por ahí la Ley General de Cambio Climático hace referencia a que hay que
abordar la política de adaptación desde diferentes perspectivas. Una de esas es justamente los planes de adaptación, y entonces es cómo identificamos los criterios o los indicadores que te permitirán conocer justamente cómo avanza este tema de adaptación, ¿no? Y hay un tercer componente que no necesariamente está vinculado específicamente con uno o con otro, con mitigación y adaptación, sino que es transversal, y tiene que ver con la transparencia y la implementación de las acciones. Y esta transparencia tiene que ver con, por ejemplo, las necesidades de apoyo y el apoyo recibido. Me explico. Por ejemplo, si yo como algún estado, como algún municipio en este momento quisiera tener un proyecto para elaborar mi plan de acción climática, por ejemplo, lo que necesitaría es identificar cuál es el apoyo que requiero, tanto el apoyo interno, es decir, de mi propio equipo, el apoyo medio como de mi ecosistema gubernamental, y el apoyo externo que podría ser tanto de la federación como de alguna organización o apoyo internacional, ¿no? Entonces, tener claridad de ese tipo de necesidades es fundamental para poder, ahora sí que, hacer peticiones específicas, identificar el apoyo recibido que se puede ir teniendo para la implementación de las acciones. Entonces, es un poco el proceso en general de una política pública común y corriente, digamos, en términos de cómo empiezas con la planeación y cómo terminas en la evaluación. Sin embargo, lo importante aquí es la transparencia o la evidencia de los diferentes momentos de este proceso. Ahora bien, retomando el tema de la política o la acción de cambio climático, lo que quisiera simplemente esquematizar es que hay necesidades muy, muy específicas cuando estamos pensando en una acción o política subnacional, estatal, municipal de cambio climático. Y aquí únicamente pensar estas necesidades pueden ir, por ejemplo, cumplir unas metas, reducir algunas emisiones, reducir la vulnerabilidad de alguna población, identificar o hacer inversiones en algunos temas, en algunos sectores, el involucramiento de actores o, por ejemplo, la creación de capacidades, ¿no? Son necesidades que se tienen muy específicas para poder avanzar hacia la acción climática. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos dar son resultados. Y esos resultados pueden ir en términos, por ejemplo, de una mitigación de un cierto porcentaje de CO2 equivalente o de carbono negro o únicamente de CO2 o de metano, dependiendo del contexto. Tenemos que hablar, por ejemplo, de el aumento de la capacidad adaptativa, tal vez de, insisto, un municipio, una ciudad, un ecosistema, y también identificar temas de gastos o temas de fortalecimiento de capacidades. Entonces, si no tenemos una transparencia climática, lo que sucede es que es una caja negra de cómo lo voy a hacer para tener esos resultados con base en mis necesidades, pues no tengo idea, ¿no? Y la intención justamente de este concepto o de esta intención de la transparencia climática es transparentar, vale la redundancia, esta caja negra, de tal forma que podamos tener claridad de las acciones que se requieren para cubrir las necesidades a nivel federal, estatal, municipal, pero también considerar el papel del sector privado, la academia y las acciones individuales que pueden tener justo para llevar a ese resultado. Entonces, básicamente, la transparencia climática, lo que queremos a nivel estatal y municipal es quitar la caja negra y hacer evidentes y trazables las acciones que se requieren para el resultado en particular. En este sentido, la transparencia en sí no es un fin, o sea, no es simplemente que en un gobierno subnacional, digamos, mi fin es ser transparente de aquí al 2022. 2023, ¿no? Es más bien los procesos a través de los cuales voy a estar cumpliendo mis políticas de cambio climático serán transparentes porque son parte de un medio para alcanzar justamente ese fin, ¿no? Entonces, vemos la transparencia como parte de un proceso. En este sentido, pues hay que identificar las actividades que se requieren para seguir justamente el progreso de estos compromisos, de estos objetivos, de tal forma que podamos tener claridad de los objetivos y de los pasos, los procesos que se requieren llevar al respecto. Y pensando un poco como en qué debe de incluir justamente esta transparencia o este proceso, es pues la identificación, obtención y evaluación de los datos, es decir, o también conocido como la medición y el seguimiento. Si queremos hacer una política, por ejemplo, de reducción de emisiones, necesitamos saber cómo están las emisiones en el estado o en el municipio. Y ahí, por ejemplo, un claro ejemplo de este concepto o de este apartado es el inventario de gases de efecto invernadero, ¿no? El otro es que la transparencia sirve para presentar resultados fundamentados, ¿no? Si tenemos claridad de lo que quisimos hacer, de cómo lo fuimos haciendo y de cómo lo estamos resolviendo, claramente tendremos el proceso muy, muy delimitado y podremos dar resultados muy, muy específicos.
Sirve también para tener un control de calidad de los pasos y resultados. O sea, no es lo mismo que primero haga una evaluación, perdón, que primero haga una inversión y luego un diagnóstico y luego la evaluación y luego el involucramiento de actores, sino que te permite tener, digamos, un rango amplio de actividades bien establecidas y, digamos, siguiendo una lógica congruente. Y finalmente, temas de evaluación y aprendizaje. Es, ok, ya vi que este camino que seguí sirvió, no sirvió, en qué sí sirvió, qué puede mejorar. Justamente la transparencia nos permite llegar hacia estos temas. Pero bueno, claramente se los platicamos y es como, bueno, ajá, ¿y cómo le hacemos? Hay muchas formas. Ahorita Mariana nos presentaba una plataforma internacional en donde se sintetizan muchas de las acciones a nivel nacional de diferentes países. Yo les quiero compartir una guía en particular que está enfocada a gobiernos subnacionales y es una guía que elaboró la Iniciativa para la Transparencia Climática, ICAT en inglés, porque tiene una serie de guías. Al final de cuentas el nombre lo dice, lo que busca esta organización es transparentar la acción climática y en particular tienen una guía vinculada con las acciones a nivel subnacional y de los actores no estatales, que es el bullet final de esta lámina. Sin embargo, quien tenga un poco más de interés, al final están las ligas de estos documentos, porque también hay guías para saber, por ejemplo, los niveles de impacto de los gases de efecto invernadero, o cómo se vincula la acción climática con los objetivos de desarrollo sostenible, o, por ejemplo, cuando estamos pensando o planeando un cambio transformacional, por ahí este instituto, esta iniciativa, tiene una serie de actividades, de propuestas, de metodologías para lograrlo, ¿no? Pero yo me voy a enfocar justamente esta última, a los impactos de las acciones a nivel subnacional y de los actores no estatales. Aquí nada más quiero hacer la acotación. Cuando hablamos, digamos, en el argot internacional de la transparencia climática o de la acción climática en general, el nivel subnacional siempre nos referimos a lo que pasa a nivel estatal, municipal, ya sea ciudades o municipios, o regional, ¿no? En este sentido, cuando nos escuchan hablar justamente de eso, estamos refiriéndonos como a estos tres espacios. Y los los actores no estatales son aquellos que no son parte del gobierno, generalmente el sector privado, la academia, o los que mencionaba, sociedad civil, etc. Entonces, les quiero platicar brevemente, en el tiempo que me queda, un poco la metodología para la acción subnacional, ¿no? Y la intención es platicarles que está esta guía, que tiene como finalidad ayudar a determinar el impacto de las acciones que tienen los estados, es decir, que tienen los actores no gubernamentales y estatales, en este caso en el contexto mexicano, subnacionales, pues, porque te da una serie de pasos para identificar una serie de actividades. Ahorita profundizo un poco hacia allá. Y la intención de la guía es facilitar, digamos, una metodología, unos pasos para identificar, cuantificar y agregar el impacto de estas acciones, ya sea en términos de mitigación o de adaptación o incluso de financiamiento o apoyo requerido, ¿no? Entonces, esta guía que está por ahí en línea, también se las comparto en un momento más. Y, digamos, más allá de platicarles la guía, que es un tanto extensa, les quiero compartir el tipo de preguntas que se pueden contestar a través de esta guía, ¿no? Es, en primera instancia, identificar las acciones que se están llevando a cabo en el país o en el estado. Es decir, podemos hacer un análisis justamente de estas acciones a través de esta guía y saber cuáles son del sector X, del sector Y, del sector Y, ¿no? Bueno, Z en este caso. Si estas acciones tienen un impacto en las políticas de mitigación, tanto del país o del estado o del sector, nos puede ayudar también a identificar cómo estas acciones pueden contribuir al cumplimiento de metas. En este caso está referido a las NDCs, pero por ejemplo, a los compromisos que tiene cada uno de los estados también puede ser, digamos, adaptada, adecuada a esa escala. Podemos identificar las acciones que tienen la ambición necesaria o que van más allá de lo que estamos poniendo. Es decir, si lo que queremos es una reducción de emisiones de 10 megatoneladas, por ejemplo, a lo mejor identificamos aquellas que pueden contribuir y duplicar o, bueno, soy muy optimista, pero generalmente sí puede ser duplicar esa meta, ¿no? Entonces, eso también lo puede hacer, se puede identificar a través de esta guía. Y finalmente, identificar el aporte de las acciones para futuras políticas. Es decir, teniendo un panorama o una fotografía de las acciones que se tienen en este momento, se puede hacer justamente una proyección o una estimación de lo que se tiene que hacer hacia el futuro. Perdón si de repente me mormo, me acabo de enfermar, lo siento.
Y brevemente les platico, la metodología se conforma de 7 grandes pasos. Estos pasos es, en principio, determinar el objetivo de la evaluación, es decir, determinar para qué estoy haciendo este diagnóstico y poder saber si es para cumplir con un plan de acción climática que tenga en el Estado o a lo mejor para cumplir con alguna meta sectorial que también pueda tener identificada, ¿no? Lo que hace en este primer apartado es poder, digamos, sentar las bases de hasta dónde queremos abarcar. El segundo punto tiene que ver con definir los límites, es decir, cambio climático, como ustedes saben, puede ser todo y nada a la vez. Entonces, la intención de este segundo paso es poder identificar a qué sectores queremos incidir o en qué regiones queremos estar teniendo actividades, qué ciudades vamos a estar involucrando, pero también, por ejemplo, no solamente en temas, digamos, territoriales, sino también qué tipo de gases de efecto invernadero vamos a estar considerando. ¿Van a ser todos? ¿Van a ser los que marca la Convención Marco de Naciones Unidas? ¿Va a ser únicamente CO2, metano? ¿No? Entonces nos permite justamente la metodología identificar estos límites. Y los tiempos, ¿no? Al final de cuentas, todos aquí estamos, digamos, regidos por si nuestro gobierno empezó ahora en 2021, ¿cuánto tiempo van a durar? 3, 6 años. Este tipo de cosas también te permiten identificar el tipo y la magnitud de las acciones que se están realizando. Podemos enlistar las medidas que se incluyen en el análisis, ¿no? Hacer como una ponderación de estas con base en su potencial, con base en las necesidades, o incluso con las prioridades propias de cada uno de los gobiernos. Poder enumerar las políticas relevantes, ¿no? A como tratar de ser un poco más estratégicos en términos de, pues sí, podría ser 10 cosas, pero en este primer año o en estos 3 primeros años me voy a enfocar en 3. Ok, puedes hacerlas, identificarlas a través de ahí. Armonizar medidas con lo que estamos haciendo en los diferentes niveles, es decir, si estamos haciendo la evaluación a nivel estatal, podemos identificar cómo estas medidas estatales pueden contribuir hacia las medidas federales o incluso pueden contribuir o facilitar medidas también en términos de lo más local, de lo municipal, por ejemplo. Podemos evaluar que es aquí el anglicismo, los overlaps, las sobreposiciones de las propias políticas. Si una secretaría está haciendo algo y otra secretaría está haciendo algo y en algún momento coinciden las metas, es importante también tenerlos identificados. Y finalmente, documentar la metodología. Es decir, en términos de la transparencia y del esquema que les platicaba hace un momento, cómo hacemos esa caja negra, blanca o bueno, transparente. Con esta lámina termino y les cuento en dónde pueden encontrar la guía, tanto la versión larga como el resumen ejecutivo. Perdón, hay un webinar por ahí en donde explicita un poco lo que les estoy platicando y una página web con el repositorio de información de esto y algunas experiencias en México, Colombia e India que pueden encontrar por ahí. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. Saúl Pereira, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Saúl, porque de verdad está también bien interesante y creo que es muy complementario lo que ya comentaba Mariana sobre estas, pues otra metodología, la guía, sobre todo para ayudarnos a identificar de manera concreta, ¿no? Algunos de estos elementos en donde, pues sí, la transparencia es esencial en distintas vertientes, en distintos momentos y pues sí, dar luz sobre la caja negra entre eso que pasa entre las necesidades y los resultados deseados. Bueno, pues hay mucho que aprender por aquí y pues para continuar con esta conversación, les cedo el uso de la voz ahora a Josué Elizalde y pues él nos va a compartir su experiencia desde Hidalgo. Así que, pues bueno, con mucho gusto, pues ahora para conocer un ejemplo ya más aterrizado en la realidad o en el contexto mexicano, pues bueno, adelante Josué, con mucho interés te escuchamos. Y por favor, tienes 15 minutos para tu participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Primero, pues, agradecer a WRI, a Saúl, a la comunidad climática mexicana por esta invitación. Hemos participado en gran parte de todos estos fabulosos seminarios que han organizado, que a nosotros como Estado pues nos ha enriquecido mucho en este quehacer que venimos realizando, en la preocupación que el gobernador del Estado, el licenciado Omar Fayad,
ha manifestado desde que tomó el gobierno del Estado. Incluso tuvo una participación destacada en la pasada COP26, manifestando algunos de los proyectos que en el Estado de Hidalgo venimos realizando y que inciden de manera directa en la mitigación de gases de efecto invernadero. Yo les quiero compartir un poquito la experiencia de Hidalgo, que de manera conjunta con la experiencia de la Ciudad de México, de Jalisco, estados con los que hemos estado trabajando muy de la mano en diferentes webinars, ponencias que se nos ha invitado, servimos de base para la construcción de un modelo nacional que permitiera el monitoreo en todo el país de una manera homologada. Quiero, por favor, explicarles un poquito cómo llegamos hasta acá, cómo hemos ido construyendo y creciendo a la par de las exigencias internacionales y nacionales. Primeramente, para poder lograr esto, pues tuvimos que fortalecer muy claramente nuestra política estatal de cambio climático. Contamos con una ley estatal que se formuló en el año 2013, inmediatamente después de que salió la ley general en el país, que fue en el 2012. Y en esta ley, pues nos marca todos los instrumentos que ahorita vamos a comentar. Primeramente, para poder llegar a esta plataforma que ahora tenemos, pues tuvimos que diseñar un programa estatal de acción ante el cambio climático, que ya estamos en un proceso de actualización, y desde luego de ahí da origen a una estrategia estatal de mitigación y adaptación ante el cambio climático que se publicó y se editó en el año 2018. Esta estrategia es la parte teórica, porque en realidad lo que le da operatividad a esa estrategia, pues es una plataforma digital que incluso viene en la ley, que tenemos que tener una transparencia para poder ser pues muy claros en las acciones que venimos realizando en el Estado y en los municipios, y que sea de una manera abierta al público. Por eso se diseñó el Sistema de Información sobre Cambio Climático, donde se construyó a base de una línea base de un inventario de gases de efecto invernadero de todo el Estado y de los 84 municipios, que están incrustados en una serie de indicadores donde más adelante veremos cómo operan, ¿no? Para poder hacer esto, nosotros tenemos también en el Estado pues la Comisión Intersectorial de Cambio Climático de Hidalgo, que pues es el órgano superior donde se toman todos este tipo de decisiones, se anuncian resultados y se dan este tipo de acuerdos. Y estamos trabajando desde luego en la construcción de los PACMONES, de los programas de acción municipal, donde en esta misma plataforma ya viene un diagnóstico para la construcción con el traje a la medida de cada uno de los 84 municipios del Estado, ¿sí? Entonces, todo esto es primeramente nuestra estructura que hicimos de capacidades con los instrumentos de política pública, como son la ley, el monitoreo de acciones, y contar con una herramienta que nos permitiera al Estado de Hidalgo, pues saber cuál es nuestra aportación a ese compromiso que tiene México de mitigación de manera internacional en la COP de París. Si me apoyan con la siguiente lámina, por favor. Bien, la estrategia de cambio climático y nuestra plataforma, pues es una herramienta que esta Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del Gobierno del Estado, diseñamos para conocer, dar seguimiento y evaluar todas las acciones que realizan los municipios para la disminución de gases de efecto invernadero y su adaptación al cambio climático. Esto es muy importante porque finalmente no existen proyectos específicos de cambio climático, que a veces es la complejidad que vemos en los municipios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a incidir en el cambio climático? Para que nosotros pudiéramos aterrizar esto, primero pues tuvimos que llevar un gran proceso de capacitaciones a las administraciones municipales, tener personas que operen esta plataforma y que tengan ese conocimiento de que no hay un proyecto específico, sino al contrario, este instrumento de planeación sirve a los municipios para darle un enfoque climático a todas las acciones que ellos vienen realizando de manera cotidiana. Es decir, si ellos van a realizar un drenaje, un cambio de luminarias, un manejo de aguas residuales,
todas esas acciones tienen un impacto climático que tenemos nosotros que evaluar y que tenemos que meterlo en esta numeralia para ver qué tanto el Estado de Hidalgo está aportando al país a estos compromisos internacionales. Esa fue la principal premisa para la construcción de esta plataforma digital. Le damos a la que sigue, por favor. Bien, les comentaba, para conocer y dar seguimiento a las evaluaciones de gases de efecto invernadero. Esta herramienta, lo que ustedes ven aquí es un indicador de cómo los municipios ven sus gases de efecto invernadero. En una sola vista ellos pueden ver ahí del 0 al 100 el porcentaje o el índice de impacto que tiene cada uno de los gases de acuerdo a las actividades que realizan, las actividades económicas y productivas de cada uno de los municipios. Le damos a la que sigue, por favor. Bien, miren, esta plataforma, les comentaba, está incrustado un modelo de indicadores en un portal electrónico. Los municipios aquí pueden ver qué gases de efecto invernadero están generando y qué actividad los genera. ¿Sí? Esta plataforma es pública, la pueden consultar cualquiera. Al final de la presentación viene la liga por si gustan ustedes navegar. Ahí van a ver que es muy amigable. Vienen todos nuestros instrumentos con que cuenta el Estado de Hidalgo, son descargables, pueden bajar el programa de acción climática, la estrategia de acción climática, todo el marco regulatorio, y viene toda una serie de infografías, todas relacionadas con el Estado de Hidalgo, donde pues podemos ver básicamente cómo está dividido entre los municipios que son altamente vulnerables, los municipios que son altamente emisores, donde pues tenemos una gran diferencia, tenemos un abismo, tenemos 84 municipios y de los cuales 29 municipios que son de la región sur del estado, de las zonas metropolitanas, emiten el 52% de esos gases de efecto invernadero y 55 municipios el 47% de las emisiones. Ahí vemos una disparidad en cuanto a cómo se comporta el cambio climático en el estado de Hidalgo, y en esta plataforma lo podemos analizar con más precisión. Le damos a lo que sigue. Miren, aquí a los municipios se les entrega un usuario y contraseña, ¿sí? Con ese usuario y contraseña, ellos van a poder accesar a la plataforma. Bueno, la plataforma tiene dos líneas, una parte pública y una parte privada. La puede checar cualquier persona, pero para la carga de datos solamente un responsable que es debidamente acreditado ante la Secretaría del Medio Ambiente, que es el responsable de concentrar la información de los municipios, porque importante saber la acción que realizan, algunos datos técnicos, sobre todo de capacidades, ejemplo, en cambios de luminarias en energía que estamos impulsando la eficiencia energética a través del uso de la tecnología LED en el alumbrado público, que tiene un gran impacto en cuanto a la mitigación de gases de efecto invernadero. Pues es importante tener datos técnicos, ejemplo, de la capacidad de las luminarias que están retirando de circulación, que posteriormente se les pide un programa de manejo porque se convierten en residuos de manejo especial, y la capacidad de las nuevas luminarias que van a poner para de alguna manera hacer el cálculo. El sistema no lo realiza y vamos a ver entonces sí qué impacto tuvo ese tipo de acción y queda registrado en esta plataforma. ¿Para qué? Para que al final del día todas las acciones que realizan los municipios en una sumatoria pudiéramos tener qué tanto está aportando el Estado de Hidalgo en un año, y se ve también la inversión y sabemos qué tanto se está invirtiendo y cuánto está costando mitigar 1 tonelada de CO2 por año. Esos datos nos los da esta plataforma. Aquí vemos un ejemplo de cómo se ve, por ejemplo, Pachuca, me los da en términos porcentuales los gases, y en un gráfico visual de telaraña podemos ver todos para ver el mayor impacto que tiene cada uno de los gases, ¿sí? De esta manera lo pueden ver cada uno de los usuarios. Una vez que el municipio registra la acción, pues ahí queda guardada como un instrumento de planeación, donde solamente el que tiene la clave de acceso lo puede observar.
Pero una vez que la acción ha sido realizada y concretada, verificada por nosotros, ahora sí se convierte en parte pública y podemos ver el impacto que tuvo esa acción y el costo. ¿Sí? Ya lo puede checar cualquier usuario de la plataforma. Le damos a la que sigue. Miren, por ejemplo, es una ficha de una acción ya realizada. Así se ve públicamente, ¿no? Se instaló un sistema de generación de energía fotovoltaica interconectado a la CFE en una estación de monitoreo de calidad del aire en el municipio de Tepeji del Río, con una capacidad de 12.4 kilowatts y tiene una mitigación de 15.38 toneladas de CO2 al año. Ese es el impacto que tuvo esa acción y tuvo un costo de 358,665 pesos. Ahí se ve, la barrita está al 100% porque la acción está concluida y donde dice archivo, generación de energía, le damos clic y me va a desprender la evidencia, ¿sí? Y la evidencia nos permite subir videos, fotografías, actas de entrega, acuerdos, reuniones, en fin, todas las acciones que venimos realizando en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Sí? Le damos a la que sigue. Miren, este es un porcentaje de los resultados que hemos estado hasta ahorita obteniendo con el uso de la plataforma. Llevamos aproximadamente, vamos por el segundo año. Tuvimos un inconveniente ahí que fue el cambio de administraciones municipales y tuvimos que empezar de nuevo con capacitaciones, y no tuvimos el 100% del avance. Pero digo, finalmente, este ha sido un proceso de aprendizaje en el que hemos aprendido juntos municipios y funcionarios de la Secretaría y que ha servido como base para un modelo nacional junto con la Ciudad de México. Y este es el resultado que hasta ahorita tenemos. Ya de los 84 municipios, 55 municipios ya hacen uso de esta plataforma y reportan sus acciones. Hasta ahorita llevamos 87 acciones reportadas y que suman una mitigación de 7,706 toneladas de CO2 equivalente. 39% aún no la utilizan. El no utilizarla ha sido, tuvimos el proceso de la pandemia que también nos afectó, no pudimos darle el seguimiento como quisiéramos. En los municipios rurales tenemos un poquito de deficiencias en cuanto a la comunicación de internet y eso pues no ha permitido que podamos cumplir al 100%. Sin embargo, pues esto ha sido un modelo que hemos implementado y que pues lo hemos puesto a consideración en diferentes foros y creo que es muy interesante porque cada uno de los municipios ya sabe qué gases contaminantes genera y qué actividad productiva de su municipio lo genera y sobre todo que viene un catálogo de acciones en el que podemos seleccionar qué podemos hacer para tener un impacto positivo y tener mayor mitigación, ¿sí? Le damos a la que sigue, por favor. Miren, aquí les muestro un poquito de las acciones que han sido registradas por los municipios. Aquí vemos, por ejemplo, calentadores solares, cambio de luminarias que les comentaba de tecnología LED, sistemas de interconexión a la red de CFE, tenemos estufas ahorradoras de leña, el uso de biodigestores, reforestaciones. En fin, son un ejemplo de las acciones que vamos a encontrar ya como una realidad y con un impacto, ¿no? Un impacto económico y un impacto en cuanto a mitigación de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Le damos a la que sigue. Miren, aquí quise cerrar con esta laminita porque finalmente hay un compromiso que tiene México a nivel global. La aportación que realice México, la verdad, a nivel subnacional necesitamos homologar al país. De lo contrario, creo que estados como el nuestro, como la Ciudad de México, como Jalisco, Yucatán, también está haciendo cosas interesantes. Estamos haciéndolo de una manera de iniciativa porque nuestros marcos regulatorios estatales nos lo piden y estamos cumpliendo. Pero en realidad tendríamos que homologar en el país para tener una plataforma común y que podamos tener ahora sí la certeza de lo que cada estado está realizando y decir con más precisión cuál ha sido el aporte o el avance que estamos teniendo en los compromisos que firmó México en la COP de París. En base a esto, pues está esta pirámide donde cómo tienen que ir subiendo los proyectos.
a nivel incluso a nivel comunitario, para subirlos a proyectos municipales, a proyectos estatales y que integren esa información para subirlo a nivel nacional en una sola plataforma. Eso sería de verdad lo ideal para poder llegar a las COPs con datos muy precisos, muy verificables y que puedan ser comprobables y sobre todo con esa transparencia que aquí que es el título de esta presentación, la transparencia climática. Yo creo que esto sería el mundo ideal en materia de un sistema MRV. Pues yo les comparto esto que en Hidalgo estamos haciendo y que ahorita ya estamos en un proceso de actualización de nuestro inventario para modificar esta línea base y llegar a este sistema que le hemos denominado la estrategia versión 2.0. Ya la vamos a actualizar, estamos trabajando en ello, considerando las nuevas metas nacionales, estamos ya adaptando al último reporte que se envió al IPCC para que también veamos qué papel estamos jugando nosotros como Hidalgo en este contexto internacional. Esa sería mi participación y estoy abierto a las preguntas. En la parte final, ahí está la liga de la plataforma, pueden navegar con toda confianza, está abierta, pueden consultar los resultados municipio por municipio. Lo único que no van a poder accesar es de manera individual para poder manipular datos o para ingresar. Solamente se puede usar la clave de usuario y contraseña. Por lo demás, pueden navegar y van a encontrar información muy importante en cuanto a el papel que está jugando el Estado de Hidalgo y cuál es la situación de Hidalgo en el contexto internacional en materia de cambio climático. Muchísimas gracias. Josué, pues muchísimas gracias por compartir esta experiencia que tienen en Hidalgo. De verdad es muy interesante, innovadora y pues sí, sobre todo muy útil para poder reportar estas acciones y proyectos y los impactos, ¿no? Que hacen. Además, también es interesante la colaboración que tienen y la amplia participación de municipios, que creo que también es algo a celebrar. Sin duda, pues el reto que mencionas sobre los cambios administrativos a nivel municipal, pues para poder darle continuidad y no estar en constante capacitación es un reto, pero bueno, seguramente, ojalá que puedan encontrar la manera de superar estas cuestiones que luego pueden pues restarle celeridad y eficiencia al reporteo. Y pues bueno, la propuesta que hace sobre homologar la plataforma en el país para reportar estas acciones a nivel subnacional también me parece buenísima y es algo que nos llevamos como aprendizaje. Muchas gracias nuevamente. Sí, si me permites hacer un comentario, mira, Sí, yo creo que esa parte de homologar es bien importante porque a nivel de reporte internacional tratamos de medir igual a los desiguales. Entonces, hay estados que quizás no cuentan ni siquiera con alguna ley o no tienen un programa de acción climática. Entonces, y nosotros les estamos poniendo un número que están haciendo determinadas acciones, pero finalmente son cuestiones estimadas. Los datos reales son los que se miden desde abajo y que finalmente que tienen un valor como el que estamos tratando nosotros de enumerar. Hace un rato, al inicio de la participación, Mariana hizo un comentario muy interesante en relación a algunos eventos climáticos que se han dado, incluso en Hidalgo comentó. Y efectivamente, esta plataforma, fíjate que fue un momento bien interesante lo que sucedió en Tula. De todos fue sabido esa gran inundación que se dio y que ya empezamos a tener incluso hasta migración climática en esa zona, ¿no? Donde se tiene que buscar, tenemos un nuevo escenario climático en el que tenemos que desarrollar en el estado de Hidalgo. Y al verificar esto, curiosamente la región de Tula no está dentro de los municipios que presentan alta vulnerabilidad al cambio climático. Es un municipio que tiene, de verdad, fue una situación diferente, incluso los eventos climáticos sucedieron fuera del estado de Hidalgo en gran parte, pero desgraciadamente los resultados los vimos nosotros en el estado. Entonces son situaciones que la plataforma nos ha permitido verlo de una manera diferente, con mayor claridad y que es una herramienta para los tomadores de decisiones en este tipo de problemáticas que se ven. Excelente, pues muchas gracias. Valdría la pena, pues ojalá que podamos tener más oportunidad para profundizar sobre esa experiencia. Y pues, pero bueno, ahora creo que es momento de pasar a
a la segunda parte del seminario, que es la sesión de preguntas y comentarios. Y ya nos han hecho llegar algunas preguntas interesantes del público para que, pues, si hay oportunidad de que profundicemos sobre este tema o los demás temas que se tocaron el día de hoy, podríamos comentarlo. Y tenemos un espacio de aquí hasta las casi, un poquito antes de las 11:30. Entonces, bueno, la primera pregunta que tomamos nota es sobre, bueno, aquí se comenta, ¿qué opinan sobre el reto de la doble contabilidad y cómo podrían complementarse los reportes subnacionales? ¿Les parece que las reglas diseñadas en lo macro son aplicables en el escritorio del día a día? Creo que Mariana ya había comenzado a dar respuesta a esta pregunta. No sé si quieras complementar, profundizar o alguien más quiera decir algo al respecto. Mira, si me permites, yo creo que esa parte de la doble contabilidad es bien importante y precisamente es el concepto del que yo hablaba de homologar en el país, ¿no? O sea, nosotros tenemos programas de reforestación o incluso el manejo de algunos parques nacionales como el Chico, que tienen pues un importante sumidero de carbono, pero que hay otras instancias que también lo monitorean y que también lo evalúan. Entonces, yo creo que poner muy claras las reglas del juego en ese proceso de homologar al país y quién nos corresponde a cada quien, ¿no? Eso es importante para evitar la doble contabilidad. Sí, y ¿puedo complementar? Bueno, ya había tenido oportunidad de contestar esta pregunta a través del chat, pero pues para quienes nos están acompañando a través de otras plataformas, pues sí, mencionar que estos grandes estándares que se establecen desde lo internacional, por supuesto que juegan también un papel importante, porque se vuelven referentes, ¿no? Para ir cada vez fortaleciendo los mismos instrumentos que tenemos desde la escala más local a la federal. Y por supuesto que sí son alcanzables, ¿no? Estos grandes estándares internacionales, solo que deben de estar acompañados de recursos humanos y financieros que contribuyan a apoyar el fortalecimiento de estos instrumentos, ¿no? Y pues sí, el del tema de la doble contabilidad es sensible, pero justamente a través del fortalecimiento de la transparencia climática es como se puede evitar esta doble contabilidad en los proyectos y en el financiamiento. ¿Puedo? Adelante, Saúl. Gracias, Gaby. Mariana. Nada más complementando o adicionando a lo que ya los compañeros decían, yo creo que una parte importante para evitar la doble contabilidad es tener claros los límites de las acciones que estamos haciendo. Lo platicaba muy escuetamente en uno de los cuadritos que les presentaba, es tener claridad qué medida es la que estás haciendo, como tú, digamos, tú, Secretaría de Medio Ambiente, a lo mejor también tener claridad que está haciendo la Secretaría de Transporte, y tener claridad, por ejemplo, si para un proyecto de transporte está siendo también apoyado por la Federación, SCT, Banobras, ¿no? Tener como claridad en este mapeo de actores de quién está haciendo cada cosa y cómo está incidiendo en el territorio, creo que es la forma más fácil, la palabra no es fácil, la forma más adecuada tal vez para hacerlo, con base tanto en atribuciones como en acciones y evitar. Creo que el ejemplo más claro es cuando hablamos de temas forestales, ¿no? De repente hay muchas acciones de CONAFOR, pero también de las organizaciones que participan en red, etcétera. Entonces, creo que teniendo claridad de atribuciones y niveles de incidencia de diferentes sectores involucrados, creo que puede ser una buena forma para hacerlo. Gracias. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿cuál es su opinión o cómo considera que está la transparencia climática al interior de la República Mexicana, ¿no? ¿Sabemos realmente si se están cumpliendo los compromisos adquiridos? No sabemos. ¿Quiénes son? No sé, aquí ahondo un poquito, ¿quiénes serían los líderes? ¿Quiénes pues tienen más
perdón, mataban. Tal vez iniciando, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tiene por atribución en este momento hacer la integración de los inventarios, del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y también de hacer los reportes de México ante la Convención Marco, ¿no? Entonces, creo que un actor fundamental para este tema y que ha tenido mucho éxito coordinando tanto a diferentes secretarías a nivel federal como también a diferentes estados, es el instituto y pues el reflejo justamente se ha visto en estas comunicaciones. Creo que por ahí como para abrir boca. Sí, nada más, yo también complementando lo que comenta Saúl, justamente, pues los esfuerzos de Hidalgo que vimos el día de hoy, pues establecen un referente, ¿no? Para otros municipios y estados. Me parece que la discusión, desafortunadamente la discusión sobre transparencia climática se ha concentrado solamente en ciertos grupos especializados, ¿no? En temas de cambio climático. Aún no se ha logrado como socializar adecuadamente la importancia de la transparencia climática o a qué nos referimos cuando hablamos de transparencia climática, y creo que justamente este espacio permite ir cerrando estas brechas en la discusión. Y pues creo que justo las ciudades han avanzado en la implementación de políticas e instrumentos más ambiciosos para fortalecer la transparencia y avanzar en la descarbonización. Y justamente hoy tuvimos la oportunidad de conocer el caso de Hidalgo, que me parece sumamente enriquecedor y un verdadero referente para otros estados y municipios. Si me permiten un comentario en cuanto a eso de transparencia. Yo creo que el objetivo de haber iniciado ese proyecto de construcción de una plataforma nacional, que aún está pendiente, lo estuvimos trabajando con GIZ, y no, por alguna razón no se ha dado a conocer todavía. Teníamos pendiente incluso la capacitación, nosotros como Hidalgo teníamos el compromiso de capacitar a algunos otros estados, pero la idea es esa, lo que comentaba Mariana. La parte de información de cambio climático es muy amplia, el INEC está cumpliendo, pero está llegando nada más a un sector de la población y un sector que estamos involucrados de alguna manera por procesos de investigación o por nuestro trabajo, por cuestiones de política pública en materia de cambio climático, pero creo que hasta ahí llega. O sea, la parte de socializar esto es la idea de que existe una plataforma abierta. Digo, estoy hablando en sentido general, pero que gran parte de la población tenga acceso a la información de cambio climático, lo que se está haciendo como país en materia de cambio climático con hechos, con resultados, con números y los impactos que se están teniendo, pero en un lenguaje que pueda accesar la mayoría de la población. Y esto nos va de verdad a permitir trabajar sobre una sociedad más resiliente, porque todavía hay resistencia a la creencia del cambio climático, pero tendríamos que trabajar en tener ese concepto de transparencia. La verdad me encantó, pero tendríamos que trabajar en ello para hacerlo una realidad con todos los instrumentos que se tengan a la mano de política pública. Muchas gracias y pues una disculpa porque perdí la voz por un segundo, pero bueno, hay más preguntas relacionadas con estos factores de éxito para poder contar con una plataforma que sirva, ¿no? Y entonces, en este sentido, ¿qué recomendaciones se podrían dar a otros estados? No sé, a través de los esquemas de gobernanza, a través de colaboraciones con otros estados, que me parece que Jalisco también ahí tiene cuestiones de legislación local,
O sea, ¿qué factores de éxito pueden ustedes identificar para poder contar con estos sistemas de información y que sobre todo que se sostengan en el tiempo? No sé, ¿hay algo que podamos identificar? Quizá esta pregunta va un poco más dirigida a ti, Josué, no sé, si quieres contestar. Estás Sí, en mute. Ahora ya, sí, estaba esperando alguna reacción de Mariana o de Saúl. Pero mira, yo creo que hay limitantes muy fuertes y una de ellas es la parte presupuestal. Tenemos que buscar alianzas estratégicas a nivel local, incluso a nivel municipal, para poder tener un programa de acción municipal, pues significa erogar un recurso que en ocasiones está destinado para acciones prioritarias o básicas en los municipios y difícilmente se va hacia allá. Pero definitivamente para poder tener este tipo de herramientas, pues necesitábamos primero tener todos los instrumentos de política pública que le den un soporte, ¿sí? Desde una ley, desde un programa de acción, desde una estrategia, que le den ese soporte. Y algo bien importante que comentaba Saúl, si no tenemos un inventario de gases de efecto invernadero en los municipios, pues nosotros no vamos a tener claridad hacia dónde vamos a caminar. Entonces yo creo que esos serían los conceptos básicos para poder ahora sí pensar en una transparencia. Yo no puedo hablarle a un municipio si no sé qué contaminantes genera, qué está haciendo, cuál es su situación de vulnerabilidad ante el cambio climático en el contexto estatal. Yo creo que tendría que ser eso para poder tener pues este tipo de herramientas y a lo que sigue, ¿no? O sea, para poder diseñar economías bajas en carbono o un diseño económico, pues también necesitamos presupuestos de carbono. Si yo no tengo metas específicas, si yo no puedo ver cómo estamos jalando industrias, qué tanto impactan en los estados y ir agotando ese presupuesto de carbono y tener ciertos límites sin descuidar el desarrollo. Eso es caminar hacia una economía baja en carbono. Sería mi punto de vista. No sé qué opinen. No, pues muchas gracias. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta justo ahondando sobre eso como o sea, que me llama mucho la atención cuando mencionaste, Josué, sobre los cambios en las administraciones municipales y cómo es otra vez empezar todo el trabajo desde cero, ¿no? Entonces, no sé, en la parte institucional, quizá también un factor de éxito, no sé si estés de acuerdo en que pudiera ser el hecho de contar como con gente capacitada o profesionalizada, un sistema en donde haya permanencia de estos cuerpos técnicos. Totalmente, el servicio profesional es importantísimo. Desgraciadamente, a nivel municipal, pues tenemos diferentes extractos, desde municipios que están en un ambiente totalmente rural, que a veces es complejo llegar incluso a explicarle qué es un gas efecto invernadero, ¿no? Entonces, tenemos que empezar de cero. Para nosotros, la experiencia de cambio de administraciones en pleno proceso de desarrollo de nuestra plataforma sí significó un reto en el que incluso a los alcaldes les pedíamos ya perfiles específicos, que el área de las direcciones de ecología o desarrollo rural, dependiendo de cada uno de los conceptos que los municipios manejan, pues tuvieran un perfil, ¿no? Y que tuviéramos la manera de homologar criterios en todo el estado, ¿no? Eso es bien importante, porque pues, muchas veces ya en la práctica la dirección de ecología o de medio ambiente en los municipios, pues se la dan a otra persona que no tiene un perfil solamente por cubrir un organigrama y eso no es correcto. Entonces hemos tratado de cambiar y romper esos paradigmas para que el cambio climático y el medio ambiente se le dé la importancia que merece a nivel subnacional, a nivel básico del municipio. Gracias, José. Adelante, Saúl. Perdón, perdón, Mariana. Sí. Sí, perdón, no había visto. Adelante, por favor. No, está bien, y perdón por la tardanza en contestar, la verdad es que estaba pensando. Pero creo que de los elementos básicos, hay como 3 elementos que creo que son básicos que justamente contribuyen a la transparencia climática. Uno es el tema de la información, ¿no?
O sea, la información debe ser clara, asequible, actualizada con los criterios homologados que ha mencionado Josué. Pero también esta información debe alimentarse con análisis técnicos que detallen los costos y beneficios detrás de todos los criterios, los supuestos o las metas que se definan para cumplir con los compromisos climáticos, por ejemplo. Y justo para generar la información y realizar estos análisis técnicos, pues necesitas una serie de arreglos institucionales, ¿no? O sea, necesitas procesos participativos que sean libres e informados con múltiples actores que te permitan establecer un escrutinio de las decisiones que se toman y por qué se toman, ¿no? Además, necesitas mecanismos regulatorios, fiscales y de presupuesto que te permitan garantizar el cumplimiento de esos compromisos. Y por último, pero no menos importante, también necesitas incrementar las capacidades de quienes están a cargo de generar la información y reportarla. Creo que esos son algunos elementos básicos que para mí funcionan como en una especie de engranaje. Tal vez yo nada más para contribuir un poco a estas excelentes respuestas. Yo creo que, y retomando algo que por ahí también vi que ya preguntaban, el tema de la ley, o sea, no perdamos de vista que en México tenemos la Ley General de Cambio Climático. Y en la ley no viene una mención específica de los estados tienen que elaborar un sistema de seguimiento. Así no lo vamos a encontrar. Pero sí, en cada uno de los apartados, cuando hablamos, por ejemplo, de la política de mitigación o la política de adaptación, y cuando hablamos, si hay un apartado que habla de transparencia, hace referencia a instrumentos que faciliten justamente la rendición de cuentas, ¿no? En ese sentido, así como hay muchos estados que tienen una ley estatal de cambio climático o alguna ley modificada por inclusión de temas de cambio climático, es relevante, pero no perdamos de vista que la ley general, ¿no?, te da justamente un poco como pie para armar esto. Semarnat tiene, como ya lo comentaba Josué, un par de años, si no me equivoco, tratando de armar una plataforma similar, entiendo, a la que está presentándonos Josué, y que han referido también, por ejemplo, la de Guadalajara, la de Jalisco y Ciudad de México, y seguramente otras que ahorita estoy omitiendo, justamente con la intención de este tema, ¿no? Entonces, GIZ está apoyando a Semarnat en eso. Seguramente por cuestiones, no sé, de COVID o presupuestales, no lo sé, ha sido difícil, pero casi estoy pues seguro que eso estará avanzando en los siguientes meses, pensando justamente en que, pues bueno, hay muchas acciones que se están realizando a nivel estatal muy relevantes, ¿no? Y que es importante empezar a contabilizarlas de una forma más homologada, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo eso. Gracias a los tres. Bueno, pues aquí veo un par de preguntas. Voy a hacer las dos al mismo tiempo para que quien quiera responder una o ambas, por favor lo pueda hacer, porque ya estamos pues casi sobre el tiempo. ¿Cómo se podría promover una Contraloría Ciudadana para auditar la inversión pública y la participación de la IP en el tema de cambio climático? Y la otra, que es, dentro de esta plataforma, ¿han considerado la posibilidad de contemplar acciones que realiza la iniciativa privada y no solo el sector público? ¿Qué bien abonan a los aspectos de mitigación o de adaptación? A ver, ¿alguien quisiera responder una o ambas preguntas? Pues si quieren yo inicio con alguna de ellas respecto a si, bueno, al menos en Climate Transparency, por ejemplo, nos concentramos primero en el G20 porque son responsables, bueno, de casi el 70%, el 75% de las emisiones a nivel global, y albergan 3/4 partes de la población mundial, ¿no? Nos concentramos en gobiernos porque los gobiernos tienen la responsabilidad de actuar ante el cambio climático, y además son quienes definen las reglas para regular la interacción entre sector privado y ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso es que nos enfocamos al análisis de la acción de los gobiernos. Y creo que ya me olvidé de las otras preguntas. Entonces se las dejo a Josué y a Saúl.
A ver, mira, yo sí quiero hacer un comentario en cuanto a la pregunta directa de la plataforma, si estamos, ¿por qué no consideramos a la iniciativa privada? Yo creo que parte de la respuesta la acaba de dar Mariana. La responsabilidad es de los gobiernos, ¿no? De acuerdo a la ley. Sin embargo, en los municipios, acuérdense que yo les comentaba que cada municipio tiene una clave de acceso y tiene acceso a toda la información de los contaminantes que se generan. Hay industrias en los municipios que son de iniciativa privada y que es responsabilidad o hay el compromiso de recabar esa información para subirla a la plataforma. Desde luego que el siguiente paso sería, desde luego, que las grandes empresas estuvieran también metidas en esta plataforma. Eso sería el mundo ideal. Pero también existen otros instrumentos como el RENE, el Registro Nacional de Emisiones, donde están obligados los grandes empresarios a reportar sus emisiones. Todas aquellas empresas que generan arriba de 25,000 toneladas tienen la obligación de reportarlas en el RENE. Entonces, de alguna manera, existen otro tipo de instrumentos que también le permiten la participación a la iniciativa privada. Sin embargo, nosotros como plataforma en el Estado no estamos cerrados y estamos buscando precisamente que también la iniciativa privada realice sus reportes y las acciones que realizan. Hay muchas empresas que ya trabajan con energías limpias, que tienen sistemas de generación distribuida, porque existe todavía una controversia en cuanto a ese tema, pero en Hidalgo estamos avanzando. Tenemos grandes proyectos de energía de iniciativa privada que representan números muy interesantes en materia de mitigación de CO2 y que están en esta plataforma. En Opala, por ejemplo, tenemos la empresa Atlas Energy, que es una empresa de 300 hectáreas de paneles solares que tiene una mitigación considerable y que está reportada en esta plataforma. ¿Por qué? Porque es una empresa que está en el estado de Hidalgo. Todo lo que esté en Hidalgo y esté dentro de esto y cae en alguno de los municipios que tiene clave de acceso, tiene la libertad de subir la información. Para nosotros eso es enriquecedor. No está cerrada a la iniciativa privada. Si me das oportunidad en 2 minutos, bueno, en menos de un minuto, Gaby, yo creo que una cosa también importante para el vínculo con otros sectores que no son los gubernamentales está basado nuevamente en la ley. Casi estoy seguro que el 90% de las leyes de cambio climático tienen una referencia a consejos consultivos y esos consejos consultivos están vinculados con el sector privado, organizaciones de la sociedad civil y la academia. Entonces yo voltearía hacia allá justamente para un involucramiento un poco más específico, fundamentado en un marco normativo. Bueno, excelente, muchísimas gracias nuevamente a los tres por responder la parte de la visión que tienen ustedes y sin duda pues se ha complementado muy bien en todos estos minutos. Así que pues bueno, a pesar de que hay más preguntas muy interesantes, pues creo que vamos a tener que dejarlas para ver si se pudieran responder todavía vía el chat. Para poder ya cerrar este seminario, ya que estamos sobre el tiempo, ¿no? Así que, pues bueno, muchas gracias por todas las preguntas de la audiencia y por el interés, de verdad. Y pues gracias a Mariana, a Saúl y a Josué por sus respuestas y reflexiones. Así que, bueno, antes de despedirnos, bueno, queremos extenderles la invitación a nuestro siguiente seminario, que será el miércoles 26 de enero, igual a las 10 de la mañana, que se titula Los planes de acción climática, ventajas, proceso y experiencia, y que realizaremos en colaboración con nuestros colegas de C40, así como con el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara. El enlace del registro lo pueden encontrar en la sección del chat y pues esperamos que puedan participar también en este otro muy interesante seminario. Al final de esta sesión van a encontrar una breve encuesta de solamente 4 preguntas y les agradeceríamos si tienen oportunidad de darnos su opinión sobre este seminario. Y pues bueno, ya para cerrar nuevamente, muchas gracias a las y los panelistas por sus excelentes presentaciones que representan a las organizaciones Climate Transparency y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Hidalgo. Bueno, a todas, por supuesto, a nuestra audiencia, que estos seminarios son para ustedes y les recordamos que pueden consultar este y los demás seminarios anteriores en nuestra página web de la Comunidad Climática.
Los esperamos próximamente y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias.